Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. Hoy vamos a abrir caminos con el Papa Pablo VI. El Papa Pablo VI es un papa que vivió hacia finales del siglo XX y es un papa que lo vamos a conocer más adelante como San Pablo VI. ¿Por qué? Porque tuvo unas características muy interesantes. Fíjense que en la historia de la Iglesia han habido papas que son muy pastores, muy pastorales. En cambio este era un hombre muy académico y les explico por qué. Porque él nació en una familia muy pudiente y siempre lo pusieron a estudiar y a estudiar. Él sintió el llamado para ser sacerdote y entró en el seminario. Pero claro, su formación desde chiquito había sido de mucho estudio y por lo tanto él se dedicó a estudiar mucho. Cuando él se ordena sacerdote, hacia los 20 y piquito de años, él al poquito tiempo lo nombran en la Secretaría de Estado del Vaticano. Es decir, él directamente empieza a trabajar en la parte, vamos a decir así, como administrativa de la Iglesia, ¿no? Y al poquito tiempo también lo nombran para que trabaje en la nunciatura de Varsovia, ¿sí? Junto con el nuncio de Varsovia. Él, pues sus trabajos son siempre administrativos, sus trabajos son siempre muy poco parroquiales, ¿no? Pero el llamado de él sentía ese llamado a ser como muy pastor, a ser muy cercano a la gente. Pero, pues mira, tenía que resolver un problema aquí, resolver otro problema diplomático, problemas internacionales, problemas, repito, de lo que era la Secretaría de Estado. Él trabaja en el tiempo en que él está trabajando de sacerdote recién nombrado sacerdote, recién consagrado sacerdote, perdón, él trabaja con el Papa Pío XI y luego trabaja con el Papa Pío XII. En el trabajo que él tuvo con el Papa Pío XII fue un trabajo sumamente interesante, porque cuando él está trabajando con el Papa Pío XII es el tiempo de la guerra, es el tiempo de Hitler, es el tiempo de Mussolini, o sea, del fascismo, del nazismo, y en este trabajo se va él a purificar la labor de la Iglesia, porque él se dedica a los refugiados, a los que eran perseguidos tanto por el nazismo como por el fascismo, y él trabaja en todos estos centros de acogida, en coordinar los centros de acogida que eran para los refugiados. Busca a los que son refugiados y los que son perseguidos y además de todo establece también centros de acogida para los soldados que están heridos, los soldados que no importa de qué nacionalidad fueran, pero eran soldados que estaban heridos y que necesitaban atención médica, que estaban lejos de su familia y que había que ayudarlos de alguna forma. Este Papa Pablo VI, que vamos a conocer luego como Pablo VI, que lo conocíamos como el Padre Montini. El Padre Montini tiene esa labor muy cercana a esta gente que está dolida, esta gente que está sufriendo por las persecuciones, por los abusos de otras personas de gran poder. Y su sacerdocio se forma mucho en ese andar. Una vez que pasa y se acaba el fascismo, muere Mussolini, muere Hitler, ¿ves? Todas estas cosas se acaban, amigos, ¿ves? Pero se acaban dejando una estela de dolor sumamente grande. El Papa Pío XII lo nombra arzobispo de Milán, de la ciudad de Milán. La ciudad de Milán es una ciudad italiana que es muy industrial, donde hay muchas industrias, hay muchas fábricas, y el problema laboral, él empieza a ver cómo el problema laboral es sumamente dificultoso. ¿Por qué? Porque no habían leyes laborales. En aquel entonces, pues, no habían esos sindicatos que había promulgado y que había solicitado el Papa León XIII desde que había escrito la encíclica Rerum Novarum en 1891, o sea, casi 80 años antes, ¿ves?
no se habían visto concretados. Todavía seguía la explotación a los trabajadores, a los obreros. Y el Papa Pablo VI, que era en su momento el padre Montini, ahora Monseñor Montini, hizo un trabajo muy cercano y muy grande con todos estos trabajadores, ayudándolos en todas sus necesidades y buscando e intercediendo por ellos frente a las autoridades para que les dieran mayores beneficios salariales, mayores beneficios laborales, mayores beneficios en todos los sentidos, de manera que ellos pudieran, junto con compartir con sus familias, pudieran vivir una vida como seres humanos mucho más digna. El Monseñor Montini hace todo este trabajo y insistía sistemáticamente en que había que ayudar a todas las personas, había que ayudar a los más necesitados. Y en esta labor él se empieza a destacar, y en nuestro próximo segmento les vamos a contar cómo se destaca y por qué. Ya regresamos.